Grandes genios e inventos de la humanidad. El teléfono de Alexander Graham Bell. No hay nada en la Tierra que preste un servicio tan rápido como el teléfono, ni nada que se haya maldecido tanto como él. Son las palabras de un crítico a principios del siglo XX sobre los pros y los contras del teléfono. Preciado o maldito, pocos inventos han cambiado tanto la convivencia de las personas como el teléfono en su historia de apenas 150 años. Alexander Graham Bell ayudó a conseguir la creación de este invento realmente revolucionario. Natural de Escocia, con 23 años, se trasladó a Boston para ejercer de profesor de gramática para sordos. Bell estudió el origen del sonido con su colaborador, Thomas Watson. Los dos investigadores querían transmitir palabras mediante energía eléctrica. El teléfono por fin es un instrumento práctico. En 1875 terminaron el prototipo de su teléfono, que más tarde les daría a los dos la fama y a Bell una inmensa fortuna. Pero Bell nunca ocultó que la idea del invento había nacido, en realidad, de otro. Johann Philipp Reis construyó su teléfono 15 años antes que Bell, pero nadie le tomó en serio. Al profesor y físico alemán le intrigaba la idea de simular la función del oído humano con electricidad. Reis construyó una oreja artificial de madera de encina y metal. Este aparato de audición estaba conectado a una batería, y cuando Reis hablaba, se movía. Este mecanismo de contacto oscilante variaba la intensidad de la corriente. Con su aparato, Reis podía reproducir sonidos a la distancia que deseara. Era el primer teléfono eléctrico. Die Sonne ist von Kupfer. En 1861, Reis presentó un modelo mejorado a la Sociedad Alemana de Física en Frankfurt. En su demostración, tocó un violín. En este aparato, la corriente eléctrica también sufre variaciones por un mecanismo de contacto sensible al sonido. Por desgracia, a los eruditos de Frankfurt les faltó imaginación. Un aparato del que salían sonidos deformados les pareció una tontería. Por razones obvias, Reis no pudo fabricar en serie su aparato. La era del teléfono comenzó años más tarde con Alexander Bell en Boston. Bell conocía los estudios de Reis y con ellos una teoría: que la lengua humana se podía transmitir mediante la electricidad, con un mecanismo que variaba la intensidad de la corriente eléctrica según la oscilación del sonido. Pero a Bell le faltaba una mente práctica para la materialización. Ninguno de los proyectos que había emprendido con Watson había salido adelante. Ni siquiera su telégrafo armónico, un aparato con el que querían transmitir simultáneamente varias señales distintas a través de una sola corriente. I made them exactly after your sketches. See the bar and the new wire for the coil? Pero esa noche de junio, ni Bell ni Watson se imaginaban que su telégrafo armónico era prácticamente un teléfono. That's what we'll see tonight. Please go in the other room and prepare for the first transmission. El telégrafo armónico tenía un electroimán con el núcleo de hierro dulce. En cuanto la corriente lo atravesaba, producía la vibración de un resorte que se podía oír ligeramente. Bell y Watson tenían que sincronizar a la perfección el emisor y el receptor antes de cada prueba. Durante meses realizaron numerosas pruebas sin éxito.
Pero ese día... Bell creyó haber oído la vibración propia de una placa metálica. No era una ilusión sensorial. What happened? I don't know. Nothing special. ¿Qué había pasado? Watson había querido aflojar un tornillo demasiado apretado y se le había resbalado. Eso es lo que había oído Bell cuando tenía la oreja pegada al receptor. Fue un golpe de suerte. Y él sabía que, si se podían transmitir sonidos, también se transmitiría el lenguaje. Habían inventado el teléfono.